Sí. bien California. Decía, yo en eso estoy completamente de acuerdo. Yo estoy trabajando en esa línea. Y si tengo... En el momento de celebrar este acto, 28 de junio de 2014, Juan Cotino, que pasará a la historia negra de este país por muchas cosas que no diré aquí, pero también por esa, más conocido como el tío Juan, por aquello de mi tío Juan me dijo que si lo explicáramos el proyecto que él hablaría con Paco, sigue siendo presidente de las Cortes Valencianas y Paco sigue siendo diputado. Mientras tanto, Mónica Oltra no puede sentarse en el escaño en el cual una parte muy importante del pueblo valenciano quiso que estuviera para representarlo. Esta es la paradoja. Por eso, entre otras cosas, estamos aquí y por eso muchísimos hemos querido firmar este manifiesto. Precisamente por eso. Esta es la paradoja. Algunos de los que en las Cortes disponen de plenos derechos para ejercer su función carecen de legitimidad moral para representarse, incluso ni siquiera a ellos mismos con dignidad. Y esta diputada, Mónica Oltra, a la que se le han arrebatado esos derechos de manera injusta y de muy dudosa constitucionalidad, nos representa a pesar de haber sido extrañada de las Cortes. Esta es una gran paradoja. Mientras que algunos diputados que carecen de esa legitimidad moral siguen allí, amparados, parapetados, cobijados, aforados, en algunos casos para dilatar la acción de la justicia, Mónica Oltra no puede ejercer como diputada porque los diputados de la derecha interpretan la democracia a su manera, autoritaria y prepotente, y entienden el funcionamiento del Parlamento como un mero escaparate, como refugio. A puerta cerrada. ¿Hay algo más contradictorio que Parlamento y a puerta cerrada? Parlamento y puerta cerrada es casi un oxímoron. Desde luego una contradicción insuperable. Cuando Mónica Oltra fue suspendida como diputada, tomando como pretexto un incidente irrelevante en cualquier democracia madura del mundo occidental, incluso más allá del mundo occidental, que ya es decir, se hizo una interpretación tan parcial como dudosa y tuve en ese momento un ataque de indignación, porque es un hecho gravísimo, tanto que no tiene precedentes, como decía antes Manuel. Por eso, entre otras muchísimas cosas, estoy aquí, porque como ciudadano de este país dolorido y contradictorio, me siento concernido, me siento también agredido. Aunque no lo hubiera votado, esto no es relevante. Estoy aquí porque el atropello intolerable que ha sufrido Mónica Oltra es un atropello a las reglas más elementales de la democracia representativa. Esta es la razón, estoy seguro, anima también a tantos centenares de amigos y amigas que han querido firmar y dejar constancia de su indignación en este manifiesto, y otros centenares de miles que están naturalmente adheridos porque manifiestan esta misma sensación. Porque es un manifiesto que remite a una forma de entender y de ejercer la democracia. Porque habla de democracia, porque habla de atropello. Por eso Mónica Oltra más que nunca me representa. Lo dijimos hace unos días y vuelvo a decir otra vez. He coincidido con Mónica Oltra pocas veces. Pocas veces. Venimos de tradiciones políticas diferentes, pero tenemos un mismo origen, abajo y a la izquierda. Y esta procedencia, es decir, la clase social, ahora parece que vuelve a estar de moda, afortunadamente, en una época que no. Esta procedencia, la clase social, pesa más que el camino que hayamos podido transitar para llegar hasta aquí, porque eso es lo esencial. Porque, aunque nuestras trayectorias hayan ido en paralelo, han tenido idéntico rumbo y compartimos objetivos, valores y formas de ser y de estar. Por eso estoy también aquí. Compartimos la defensa radical de valores, radical en el sentido noble del término, de la raíz de las cosas,
compartimos la defensa radical de valores esenciales y profundos, como centenares de miles de valencianas y valencianos. Sabemos bien que mientras la derecha está en desacuerdo en aquello que es fundamental, pero siempre está en acuerdo en lo accidental, la izquierda suele estar de acuerdo en lo esencial, pero a veces las cuestiones accidentales son motivo de desencuentro. En este caso, diferencias en cuestiones accidentales, si las hubiere, que no lo creo, no son de ninguna manera obstáculo para que Mónica Oltra no me represente de muy buen grado, por mi parte. Y me representa por varias razones, que quiero también decir en público para reforzar lo que estoy seguro que muchos de los que hemos firmado el manifiesto queremos decir. Por su forma de estar en la política, autonomía, independencia, honestidad y dignidad son, a mi juicio, sus virtudes más excelentes. Vaya, no la imagino aceptando dineros públicos para un plan de pensiones gestionado por una SICAP de Luxemburgo. Por su compromiso con este país, por su forma insobornable de entender la democracia, participación, transparencia, utilización eficiente de recursos públicos, lucha contra la corrupción, por su manera de entender el buen gobierno, por su compromiso irrenunciable con la justicia social y la responsabilidad de la esfera pública por mejorar las condiciones de vida de las personas. Por todo eso, solo le pido que, más allá de los obstáculos siempre obvios que toda organización pretende a veces imponer, incluso a ella, no abandone nunca esa forma de ser y de estar en la política. Su defensa radical de la transparencia, de la democracia y de la igualdad son, a mi juicio, uno de los puntos fuertes en los que mucha gente se reconoce en ella. Es posible que tenga responsabilidades de gobierno a medio término. Nadie lo sabe. Si así fuera, hay cosas que no podrá hacer. Lo sabemos. Pero hay muchas cosas que sí podría hacer. Este país tiene los mismos problemas que otros muchos, pero tenemos patologías específicas que nos obligan a situar nuestra agenda en un punto, a veces incluso anterior a las coordenadas izquierda-derecha. Aquí, en este país, espera en primer lugar un trabajo formidable de desescombro y de regeneración moral, porque este es un país desmoralizado, socialmente fragmentado y culturalmente mainstream. No encuentro la palabra en castellano. Esta será su primera colaboración o trabajo, entre otros muchos. Restaurar la imagen y reputación del país y devolver la dignidad a sus instituciones, empezando por las Cortes. Diferentes gobiernos conservadores han conducido este país al colapso. Y eso, a pesar de haber gobernado durante mucho tiempo uno de los periodos de expansión económica más importantes de la historia reciente de nuestro país. Han degradado la acción de gobierno, han mal utilizado de forma irresponsable y temeraria y destrozado la estructura de gobierno, creando en paralelo decenas de organismos, empresas, fundaciones, para poner en marcha proyectos ruinosos, eludir el control del gasto público, para colocar a miles de personas afines en detrimento de funcionarios de carrera que han quedado orillados. Han sentado las bases de un deterioro institucional de consecuencias a mí se me alcanzan que incalculables. Son demasiados episodios de utilización indebida de recursos públicos, de creación de redes clientelares, de intolerancia, como para no ver un hilo conductor común, un sustrato autoritario, un sustrato prepotente, un estilo de gobierno. Más que la geografía humana, es un ecosistema. Parafraseando a Hermano Vitale, se han hecho constitucionalmente inmunes, sustrayéndose en la práctica cualquier forma de control eficaz, sobrepasando impunemente los límites que les imponen las normas fundamentales. Este es el caso. Esta es la razón por la que estamos aquí. Después de casi 20 años de gobiernos conservadores, el país está intervenido, de hecho, y los ciudadanos deben saber. Ha perdido la capacidad de dirigir las palancas de recuperación económica, especialmente su sistema financiero propio.
Es un país incapaz de hacer sentir su voz, su propia voz, incluso para pedir aquello que es justo, por ejemplo, un sistema justo de financiación. Es un país fallido, humillado en gran medida, sin autonomía política, en el cual las élites políticas que han gobernado, con sus continuos episodios de corrupción e imputaciones, incluso hacen difícil la actividad de empresarios, de trabajadores y trabajadoras, de servidores públicos, de personas honestas y decentes que han de continuar exportando, trabajando cada día en un entorno institucional incluso tan adverso. Esta gente que dice que nos gobierna, que se dicen a sí mismos liberales, en realidad son una visión pobre y falsa del liberalismo. Son ultraconservadores, tan radicales como ignorantes o a veces estúpidos. Es la versión de una derecha autoritaria, clientelar, amoral y cínica, que no cree en nada, que se envuelve hipócritamente en la bandera regional, al tiempo que es incapaz de defender los intereses regionales, que no defiende valores sino intereses privados, a menudo incluso inconfesables u opacos. Una derecha obsesionada con recortar derechos y jibarizar la democracia hasta hacerle una caricatura grotesca. También estamos aquí por eso. Que amenaza, que estigmatiza, que forma expediente, que sanciona, que reduce espacios de expresión, que reprime, que intenta humillar. Es lo que han intentado hacer con Mónica. Inútilmente, pero lo han intentado. Sentar las bases contra las fracturas sociales, 500.000 de familias valencianas afectadas por la exclusión social severa hoy, será sin duda el segundo eje de trabajo si un día tuviera responsabilidades de gobierno. Y devolver un poco de esperanza a miles de jóvenes, a estas jóvenes generaciones que en este momento están en una situación pues delicada. Tenemos la obligación, por eso estamos aquí también, de proporcionar alguna cosa más tangible a los hijos de la democracia que el color gris. Y en este sentido, estoy seguro que estas personas que han firmado el manifiesto animan a quienes serán nuestros representantes más excelsos, más dignos, entre los cuales está Mónica Oltra, pues esperamos que esa fuerza les anime a seguir en esta dirección. Este país necesita una legitimación de urgencia, en palabras de Klaus Hofer. Y Mónica Oltra, en esta fase de legitimación de urgencia, será un actor político, en este caso una actriz política relevante en este trabajo colectivo que no admite demora. Puede ser, por eso han intentado orillarla, inútilmente, porque han conseguido, a mi juicio, justo el efecto contrario del que tal vez perseguían. Por eso estamos aquí, precisamente para contribuir a hacer lo posible, porque no son tiempos de inhibición, porque son tiempos de dignidad, porque son tiempos de compromiso. Y por eso queríamos dejar constancia de la crítica pública de este atropello intolerable. Muchas gracias.